Otro ejemplo. Vamos a suponer de nuevo que tengo una muestra aleatoria, x1 es xn, pero esta muestra aleatoria proviene de una normal mu sigma cuadrado, donde sigma cuadrado es conocida. Entonces, si llamamos t de x barra, igual a x barra, es decir, el promedio muestral, se puede mostrar que x barra es un estadístico suficiente para mu. De nuevo, ¿qué tenemos que demostrar? Tenemos que mostrar que el cociente entre la función conjunta de la muestra y la función del estadístico de prueba no depende de mu. Entonces vamos a mostrar eso. Entonces lo primero es, ¿cuál es la conjunta de la muestra? Miren, la conjunta de la muestra es f de x dado mu. De nuevo es una productoria. ¿Por qué? Porque este es un vector y cada una de las componentes del vector es una normal mu sigma cuadrado. Y como es una muestra aleatoria, son estadísticamente independientes. Por eso la conjunta es una productoria. Y esto es la expresión de una normal, mu sigma cuadrado, aquí está el x sub i. Podemos simplificar esto y obtenemos esta expresión, que usted ya la conoce más o menos bien. Pero esta expresión de nuevo se puede escribir así. Ustedes tienen como ejercicio mostrar que esta sumatoria que está aquí se puede expresar de esta manera. No es difícil. El truco está en sumar y restar aquí x barra y desarrollar esos cuadrados. Lo que nos da precisamente esto. Separando estas cosas, e a la menos 1 sobre 2 sigma cuadrado por esta sumatoria por e a la menos n medios x barra menos 1 sobre sigma al cuadrado sobre sigma cuadrado, repartiendo pues estos exponentes. Esto sería la conjunta de la muestra, ¿cierto? Ahora hallemos la distribución de x barra, pero nosotros ya sabemos que la distribución de x barra es una normal mu sigma cuadrado sobre n. T de x es igual a x barra, que es una normal mu sigma cuadrado sobre n. Entonces, ¿qué resta hacer? Resta obtener este cociente, el de la conjunta de la muestra sobre la marginal de x barra. Entonces, hagamos eso. Esto es Q de t. Recuerden que aquí estamos llamando esto t. Q de t dado mu sería la normal mu sigma cuadrado sobre n, que se puede escribir de esta manera que ustedes ya conocen. Con esto entonces se tiene que el cociente entre la conjunta de la muestra y la marginal de t de x barra sería esta expresión que conocen, a la que está, sobre esta expresión de abajo. Fíjense que eso se hizo adrede para poder cancelar estas dos cosas y obtener esta expresión que ustedes ven aquí, se puede organizar fácilmente, que no depende de mu. Fíjense que por acá no hay nada de mu. Esto no depende de mu. Por lo tanto, como este cociente no depende de mu, entonces este estadístico definido así como x barra va a ser suficiente para mu. Y viene un teorema que es como una manera más elegante de escribir esta expresión de este cociente. En vez de pensar este cociente, vamos a hacer una manera un poco más elegante que se deriva de ahí, del principio de suficiencia, acerca de cuándo determinar si un estadístico es suficiente o no. Se llama teorema de factorización. Entonces vamos a suponer que esta es la distribución de probabilidad asociada a una muestra aleatoria X y que usted define un estadístico T de X. Ese estadístico T de X va a ser suficiente para teta si y solo si existen un par de funciones. Una función que depende del estadístico que se está definiendo acá, dado el parámetro, y una función que solo depende de la muestra. De tal manera que la conjunta de la muestra factoriza como el producto de esta función g de t, dado teta por h de x. Si usted logra encontrar funciones g y h de esta manera, tales que la conjunta de la muestra es el producto de todas estas dos funciones para cualquier combinación de teta y x, entonces este estadístico t de x va a ser suficiente. Entonces, si volvemos al ejemplo 19, miren esto, vamos al ejemplo 19. Si ustedes se fijan acá en esta parte de abajo, toda esta expresión que usted ve aquí, todo esto que usted ve aquí, mire que esto solo depende de la muestra. Y esta expresión es una función de x barra, suponiendo que mu está dada. Es decir, este sería mi g de mu dado, mi g de x barra dado mu, y esto sería una h de x. Entonces, si uso el teorema de factorización, y tomando el ejemplo 19, observen esto, miren, f de x dado mu, lo que yo les acabo de decir, mira, es esta expresión, toda esta expresión, por esta expresión. Miren que esta expresión no depende de mu, solo depende de la muestra, esto lo vamos a llamar h de x. Y este pedacito es una función que depende de x barra, dado que mu es conocido.
es G de X barra mu. Aquí la saco aparte. H de X es esto, G de X es esto. Por lo tanto, por el teorema de factorización, como la conjunta es el producto de una función G de X barra dado mu por una función H de X, solo de la muestra, entonces este estadístico X barra va a ser suficiente para mu. El teorema de factorización es bastante útil. Otros ejemplos del teorema de factorización. Este es un poquito más enredado. Vamos a suponer que usted tiene una muestra aleatoria de una distribución tal que X sub I proviene de una uniforme discreta. ¿Recuerdan que es una uniforme discreta? Recuerden, por ejemplo, el lanzamiento de un dado no cargado. En un dado no cargado, los valores de la variable aleatoria son 1, 2, 3, 4, 5, 6, un dado cúbico. Y la distribución de probabilidad designa el valor 1/6, 1 sobre 6. Aquí vamos a suponer que la uniforme discreta es 1 sobre teta. Es teta, pues, es una distribución uniforme definida en este rango de valores. Vamos a probar que el máximo de los X sub I de esa muestra es un estadístico suficiente para teta. ¿Qué vamos a probar? Vamos a usar el criterio, el teorema de factorización. Vamos a demostrar que la conjunta de esa muestra es el producto de una función, que es la función del máximo, por una función del máximo por una función solo de la muestra. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense que esta es la distribución uniforme discreta, con rango entre 1 y teta. Ahí está, 1 sobre teta. Hagan de cuenta el lanzamiento del dado cúbico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces 1/6. Muy bien, la distribución de esta muestra, ¿cuál va a ser? Una productoria, pero mire cómo voy a escribir esa productoria. Desde igual 1 hasta n de 1 sobre teta para todo n tupla de valores que está en este rango. Mire que aquí pongo el conjunto a la n para indicar que es el producto cartesiano n veces. Ahora, vamos a suponer que n, vamos a llamar n el número naturales y vamos a llamar a n sub teta el conjunto que va de 1 hasta teta. Y vamos a suponer que x pertenece a este conjunto, un vector. Entonces, haciendo eso, yo puedo reescribir esto que ustedes ven aquí de una manera muy especial. ¿Cuál es esa manera especial? Miren, fíjense que la indicadora de n sub teta es la indicadora de este conjunto. Esa función vale 1 sobre teta, la indicadora de n de teta vale 1 si x pertenece a este conjunto. Y vale 0 en otro caso. O sea que es una forma elegante de escribir la densidad. Ahora yo puedo sacar este 1 sobre teta, vale, sale 1 sobre teta la n, y me queda la productoria de esta indicadora. Pues bueno, les queda a ustedes como ejercicio demostrar que esta productoria se puede expresar así, como la indicadora en los naturales evaluada en x sub i por la indicadora evaluada en n sub teta, de n sub teta evaluada en t de x. Ustedes van a probar eso. Es un ejercicio que les va a quedar a ustedes. Van a probar que esta productoria es igual a estas dos cosas. Entonces, ¿está listo? Está listo porque entonces f de x, ¿cómo se puede escribir? 1 sobre teta la n por la indicadora sobre n sub teta evaluada en t de x por esta productoria que solo depende de x. Es decir, el teorema de factorización se cumple. Miren lo que dijo acá. Esto lo va a llamar una función g de t dado teta y esto es la h de x. Por el teorema de factorización entonces t de x igual al máximo de los x sub i va a ser suficiente para teta. ¿Por qué? Porque acabo de expresar la conjunta de la muestra como una función de t de x dado teta por una función h de x. Fíjense que en este caso t de x podría ser un vector. Es decir, aquí estamos viendo t de x a nivel univariado, pero t de x podría ser un vector de dimensión r. Vamos a ver un ejemplo de eso. Vamos a suponer entonces de nuevo que tengo una muestra aleatoria de una normal mu sigma cuadrado, pero que no conozco ni mu ni sigma cuadrado. Ok, muy bien. Miren esto. Vamos a llamar teta el vector de parámetros mu sigma cuadrado. Entonces fíjense que como son dos parámetros, ya lo que debo hacer es encontrar un estadístico suficiente bidimensional, es decir, una pareja de estadísticos suficientes, uno que corresponda a mu y uno que corresponde a sigma cuadrado. Ahora, si nosotros más o menos recordamos qué significa la media y la varianza, entonces la media se corresponde más o menos, el estadístico por excelencia para una media es un promedio, y el estadístico por excelencia para una varianza es la varianza muestral.
Entonces, algo que se relacione con esas dos cosas será lo que yo pretendo obtener. Entonces, para no ir no vamos a ir, pues, digamos, partiendo desde cero, sino que tenemos una idea. Ahora, miren cómo podemos expresar la conjunta. Miren que aquí ya me tomé el atrevimiento de escribir todo de una vez. Entonces, vean lo que voy a hacer. Esta primera expresión es casi la varianza muestral. ¿Qué le falta? Dividir por n-1. Entonces, si yo divido por n-1 y multiplico por n-1, la división por n-1 me da ese cuadrado. Entonces, tengo esta expresión. Y esto lo va a dar quietecito. Por lo tanto, esto se puede expresar. Miren que esto que está aquí, este es como el estimador por excelencia para sigma cuadrado. Y este x barra que está aquí es el estimador para mu, más o menos el estándar. O sea que todo este pedazo que usted ve acá, este pedazo que está aquí, está asociado a esta distribución. Entonces, todo esto que ustedes ven aquí, lo puedo llamar una función que depende de x barra y de s cuadrado. ¿Lo ven? Dado teta. Recuerden que teta es el vector. Por h de x. ¿Quién va a ser h de x en este caso? 1. Aunque yo podría haber hecho esto, miren, haber sacado este sigma de acá y haber dejado 1 sobre 2pi a la n medios y haber dicho que es h. También, sin problema. Por lo tanto, toda esta expresión va a ser una función de x barra y de s cuadrado. Y un 1 para h de x. Por lo tanto, por el teorema de factorización, fíjense que esto que usted ve aquí puede ser un t1 de x. Y esto que usted ve acá es un t2 de x. Por lo tanto, t de x va a ser un vector bidimensional. ¿Cuáles van a ser entonces los estándares de acá? X barra y s cuadrado. Por el teorema de factorización, como puedo escribir la conjunta como la función de dos estadísticos, dado el vector, por una función que eso depende de la muestra, entonces el teorema de factorización me dice que estos dos mamarrachos que están aquí, x barra y s cuadrado, son suficientes para estimar mu y sigma cuadrado respectivamente. Otro ejemplo. Vamos a hacerlo con una gama. Vamos a suponer que la muestra aleatoria es de una gama alfa beta. Todos sabemos cuál es la gama alfa beta. Me dicen que hay un estadístico suficiente para alfa y beta. El gran lío aquí es que yo no tengo ni idea. Porque recuerde que alfa no es una media y beta no es una varianza. Entonces voy a tener que procurar algo así. Pero recuerden esto. ¿Qué pasa cuando yo hago alfa igual a 1? En una gama se convierte eso en una exponencial. Y beta sería el parámetro de esa exponencial. ¿Y cómo se estima la beta en una gama? Como una media. Entonces uno por ahí más o menos va mirando. Pero miren, observen esto. La conjunta entre x y teta se puede escribir así. La productoria de esto. Y esta productoria, después de reorganizarla decentemente, se puede escribir así. Gamma de alfa por beta al alfa a la menos n, que son constantes. La productoria de los xy a la alfa menos 1, el exponencial de menos 1 sobre beta por sumatoria xy. Entonces, fíjense que este primer pedazo, que está aquí, una sumatoria de los xy, si la dividiera por n sería como un promedio. Y ya vimos que el beta tiene más cara, dice, como por un promedio. O sea que yo podría pensar que este mamarracho que está aquí, podemos asociarlo a un estadístico suficiente para beta y este que está aquí a un estadístico suficiente para alfa. Es decir, todo esto que ustedes ven aquí va a ser una función de la productoria de los xy y de la sumatoria de los xy. Entonces, la productoria de los xy, esta función g de la productoria por la sumatoria, dado teta. Y h de x en este caso, ¿qué volvería a ser? 1. Por lo tanto, este vector, si yo llamo esto t1 de x y llamo esto t2 de x, entonces el vector bidimensional t1 de x, t2 de x dado teta va a ser un estadístico suficiente para teta. Es decir, como que la productoria le pega al alfa y la sumatoria de los xy le pega al beta, que es como una cosa natural, ¿cierto? Sin embargo, nosotros vamos a ver que si yo a esto le agrego una constante, si multiplico por una constante, pues no deja de ser un estadístico suficiente. Ahora, hay un resultado que nosotros vimos, pero no es tan simple y es cómo se puede distribuir la sumatoria de unas gamas. Eso fue un resultado que nosotros en probabilidad vimos algo ahí parecido, pero que no lo tenemos muy concreto. Otro cuento es tratar de determinar la distribución de esto y de esto. De eso no hemos hablado, es decir, aquí solamente estamos tratando de encontrar estadísticos suficientes. ¿Dónde está el reto? En encontrar las distribuciones de estos estadísticos suficientes. Ese es el reto que nos espera posteriormente.